Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Hoy es sábado 15 de febrero. Dios nos bendiga a todos. Lección número 8. Libre albedrío, amor y providencia divina. Para memorizar. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Amoroso y bendito Dios que estás en los cielos, enséñanos a reverenciar tu nombre, recibiendo tu palabra no adulterada. Oración que presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy sábado, introducción a la lección número 8, libre albedrío y providencia divina. Antes de desarrollar el estudio, quiero comenzar con dos preguntas. Una de ellas es, ¿qué es el libre albedrío? La semana pasada explicamos esto y para refrescar, diré que el libre albedrío es la capacidad de elegir. Ahora, si en el cielo no existía el mal, ¿por qué existía el libre albedrío? Porque el libre albedrío forma parte de la naturaleza de Dios. Porque como hemos hablado en ocasiones pretéritas, Dios es amor. Y si es amor, debe dar a sus criaturas racionales el libre albedrío, es decir, la capacidad de decidir servir a Dios o no. Y como el mal no existía en el cielo, hubo una tercera parte de los ángeles que decidió no adorar a Dios, sino adorarse a sí mismo. ¿Cómo lo sabemos? Vamos al libro de Ezequiel 28. Allí nos dice, con relación a Lucifer, que él era una criatura perfecta, terminada, acabada, que no le faltaba nada. Pero dice el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Si se halló, fue porque estaban investigando. O sea, Lucifer pasó por un juicio investigador del cielo antes de ser expulsado del cielo con una tercera parte de los ángeles. Entonces, si era perfecto, es decir, sin defecto alguno, ¿cómo es que surge el mal? Porque dice, enaltecióse tu corazón, versículo 17, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Ve, él se amó a sí mismo, no a Dios. Entonces eso es lo que llamamos en psicología la egolatría, que es el culto a la personalidad. Yo y solamente yo. Y ese fue el pecado de Lucifer, que como no existía el mal en el cielo, pues el libre albedrío consistía en aceptar a Dios, adorándole y sirviéndole o no. Al no servirle a Dios, automáticamente Satanás o Lucifer se transforma en Satanás, que significa adversario en el texto hebreo. O sea que él se convierte en el enemigo de Dios porque no le obedece. Y la obediencia tiene mucho que ver con el amor.
De ahí que, continuando esto, podríamos indicar que el mal no existía en el cielo y que el libre albedrío consistía en la capacidad de la persona o de la criatura racional de adorar y servir a Dios o no. Al no servirle a Dios, ¿a quién le va a servir? A sí mismo. Por eso es que Dios odia tanto la idolatría, porque cuando adoramos a un ídolo es a nosotros mismos que nos estamos adorando, que es una réplica de la rebelión en el cielo de Lucifer contra Dios. ¿Me están entendiendo el asunto? Vean lo delicado que es la idolatría, porque ese ídolo es hecho a imagen y semejanza mía. Yo lo hago según la imaginación mía de San Pedro, San Pablo, San Juan o del mismo Cristo que yo nunca he visto. ¿Me hago entender? Entonces plasmo mi idea en un lienzo, en una estatua, en una escultura o en una pintura y lo adoro. Y eso sí es idolatría. Y eso sí es pecado, porque la idolatría es el culto a sí mismo. Y cuando se adora a sí mismo, dice el libro de Deuteronomio, que cuando nosotros adoramos a las imágenes, estamos adorando a los demonios. Y usted dirá, ¿y dónde dice eso, Romero? Eso lo dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 17. Oigan esto. Sacrificaron a los demonios, no a Dios. ¿Entendieron? Cuando ellos hicieron el culto, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no lo habían conocido y nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Es decir, ellos adoraron a otras criaturas, adoraron a otras imágenes, que automáticamente cuando se adora a las imágenes se está adorando, dice aquí en Deuteronomio 32, 17, se está adorando a los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios son eso, el culto a mi persona, no a Dios. Y ese fue, entonces, para que eso surgiera, tenía que ir respetarse la soberanía divina. Tenía que ir respetarse el libre albedrío de Dios. El libre albedrío de Dios. Y al irrespetarse el libre albedrío de Dios, viene lo que conocemos como rebelión. Porque nosotros no hemos dimensionado lo que es el pecado. Mire, el pecado en sí es un odio acerbo a Dios. Cuando pecamos, le estamos golpeando en la cara a Dios con esa inconducta. Pero como el pecado se ha popularizado tanto, pecar, ay, yo peco y mañana pido perdón. No, el pecado es algo muy grave, tan grave, que un solo pecado movió al cielo a enviar a Dios hecho hombre, llamado Jesucristo, a morir por nosotros. Un solo pecado. El pecado es algo terrible, ¿eh? No se puede cometer sin sufrir la consecuencia. Es un desorden que hay en el cuerpo cuando uno peca. Tomando esto en cuenta, Dios creó a las criaturas racionales, llámense hombres o ángeles. Estos fueron creados con la facultad de tomar decisión a favor de Dios o en contra de Dios. Y contra de Dios, como no existía, repito, Satanás, pues era el culto a la personalidad lo que lo convierte en demonio y en Satanás. Ahora, la segunda pregunta es, profesor, ¿qué es la providencia divina? Que es otro título de la lección. La providencia divina es que Dios gobierna a todo e influye en el universo. Eso es lo que significa soberanía. El gobierno de Dios sobre lo que creó y su influencia sobre lo creado. El título es Libre Albedrío, Amor y Providencia Divina. Es bueno
destacar que como Dios es amor, no puede hacerme con un chip en la mente para obedecerle rigurosa, estricta y obligatoriamente. Porque el amor es la antítesis del odio y la dictadura es odio a la personalidad, al respeto humano. Por eso es que el Señor nos crea con esa facultad de decidir, pero no nos obliga, porque la naturaleza de Dios no nos puede obligar, porque sería la antítesis o lo contrario a su esencia. Si Dios me hiciera con inteligencia artificial, la inteligencia artificial, yo le preguntaba anoche y la inteligencia artificial me contestaba todo. Pero no es eso lo que Dios quiere. ¿Sabe lo que es inteligencia natural? Que yo converse con una persona y que la persona razone y me responda. La inteligencia artificial no es así. Es algo virtual. Y eso virtual lo pudo haber hecho Dios, pero es que Él no puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque Dios es amor. Y como Dios es amor, tiene que respetarme a mí la libertad de elección. Y como no existía el pecado en el cielo, la libertad de elección en Lucifer fue que decidió no adorar a Dios. Y esto es muy importante subrayar. ¿Por qué es importante subrayar? Porque no todo lo que acontece en el mundo lo aprueba Dios. No todo lo que hay en el mundo sucede porque Dios lo determinó. No. Porque si Dios determinara que suceda lo que está sucediendo, entonces Él sería responsable de todos los males que hay en el planeta Tierra. Pero no, Dios no es responsable de eso, porque le dio la libertad al hombre para escoger servir a Dios o no. Y debe decir esto. Ya yo lo he explicado en otras ocasiones. Cuando Dios creó al hombre, dice que lo formó del polvo de la tierra y alentó o insufló en su nariz, en el nostril, soplo de vida. Y el soplo de vida es el Espíritu Santo viviendo en el hombre a través de la palabra de Dios. Es decir, Dios hizo al hombre con un 99.9% de obediencia y un 0.1% de desobediencia. Y Dios fue bien explícito al hombre: mira, de todo árbol del huerto podrás comer, menos de este. Ahí está. ¿Quién decidió no obedecer a Dios? Fue el ser humano. Pero Dios lo hizo con una capacidad de obediencia de un 99% y un 1% de posibilidad de desobedecer. Es decir, no había razón para que el hombre desobedeciera, pero desobedeció. ¿Por qué? Porque Dios respeta el libre albedrío y Dios no es responsable, porque le explicó al hombre las consecuencias de la desobediencia cuando digo: más si de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es decir, Dios le dijo la consecuencia. Entonces, ¿para qué tú inclinarte o empecinarte en la muerte cuando Dios no quiere que tú mueras? Ese es el problema que hemos encontrado en la lección de esta semana, que tendremos que explicarla con mucho cuidado a la amable teleaudiencia. Hermanos, que Dios nos bendiga. Para mañana domingo continuamos este análisis, nuestro Dios soberano. Que Dios nos bendiga. No sin antes pedirte que te suscribas a este canal de YouTube Ramón Romero. Invite a otros a la suscripción. Con eso amplía el universo de escuchas predicando la palabra de Dios. Bendiciones.